Bueno, me parece que el término crisis, a lo mismo que los primeros auxilios psicológicos, nos genera esta tensión respecto a cuál es nuestra posición como asistentes de la educación y en el mismo sentido el poder ver este proceso de escolarización propiamente tal. Ahí lo primero, desde esta lógica, efectivamente, los primeros auxilios psicológicos hay una connotación social asociado al ámbito mucho más clínico. Ahora, por ejemplo, podemos ver experiencias en otros países, por ejemplo, como en España, donde existe la Cruz Roja, en donde trabajan justamente en situaciones de catástrofe o de muchas, o por ejemplo, atentados, que son situaciones muy propias de la Comunidad Europea, en donde justamente la Cruz Roja asiste en estos primeros auxilios psicológicos. Pero podemos hacer un poco un símil respecto a cuáles son las labores que nosotros tenemos también en nuestra escuela. Las características de los espacios educativos de nosotros muchas veces tienen que ver, o sea, primero, que en Chile la educación es un derecho y por tanto dentro de ese contexto no solamente nos dedicamos al proceso escolar, sino que también a un proceso educativo mucho más complejo. ¿Qué implica eso? Que nosotros desarrollamos habilidades, que nosotros trabajamos desde el ámbito de la prevención y la promoción. Y justamente cuando estamos en una situación actual de pandemia, en donde existen justamente una alteración de nuestra rutina, una alteración de lo conocido, claramente hay un impacto psicológico en nuestras comunidades. Ahora, en esa misma línea, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Y en ese sentido, nosotros en educación tendemos a trabajar muchísimo con lo que son los programas educativos y en esa misma lógica entender o definir cuál es el contexto. Volviendo un poquito a lo que tú planteabas, estamos en una crisis, claramente acá hay una crisis propiamente tal. Hubo un cambio de escenario desde esto histórico conocido, lo presencial, con trayectoria de 200 años, a clases no presenciales. ¿Cuántas cosas perdemos ahí que tienen que ver con el contacto? Pero al mismo tiempo a mí me gusta pensar cuántas cosas también estamos ganando respecto a la revisión de nuestras prácticas, respecto a la gestión de los recursos que tenemos. Y en ese sentido, los primeros auxilios psicológicos en educación, más bien que el ir a corregir una situación, me parece muy personalmente y en relación a los ámbitos donde me desempeño, nosotros trabajamos más bien con la gestión de los recursos que tienen nuestra comunidad educativa, más allá de recursos económicos, sino que tiene que ver con el recurso humano, el cómo nosotros podemos organizar espacios que puedan otorgar también asistencia por una parte que es necesaria, como es la asistencia de alimentación en relación al ámbito de JUNAEP, pero también un acompañamiento psicosocial eficiente y que tiene que ver, por ejemplo, con tener conocimiento de las redes de atención de salud de nuestros estudiantes o de sus padres. O sea, ahora estamos hablando en un contexto de crisis sanitaria que nos cae a nosotros, también al tema de la educación. Entonces, por tanto, el reconocimiento de esos primeros elementos. ¿Quién es el adulto responsable que está en el hogar? ¿Quién, por ejemplo, cuáles son los centros de salud donde se atienden? ¿Existen tratamientos a los cuales los niños accedan? ¿Cuál es la población de riesgo? Es información que quizás de primera fuente en el ámbito escolar no lo trabajamos, pero sin duda hoy cobra gran relevancia a la hora de poder pensar, ok, no estamos en el colegio, la información que tenemos es muchísima, cuando nos sentimos agobiados por una serie de cambios que han habido, puede ser una de las líneas o de intervención o de trabajo primeras, que está muy vinculado a primeros auxilios, el poder, por ejemplo, entregar información ordenada, clara y precisa y atingente a las diversas, por ejemplo, necesidades de la familia. Y desde ahí empezar también a trabajar otros elementos que se han eh, como alterado, tú lo decías muy bien, ya antes teníamos esta rutina en el colegio, ahora tenemos esta rutina en casa. ¿Qué está pasando con la rutina en casa? La diversidad o lo heterogéneo son las familias en nuestro país también hace que no solo tengamos atención respecto a lo que es el proceso escolar en el hogar, sino que tengamos que ir a mirar, por ejemplo, cómo está la situación en la esfera de violencia
familiar, que es muy propio también, parte de lo que visibilizamos como dupla psicosocial, o que podamos ver, por ejemplo, cómo nuestros niños que presentan algunos diagnósticos, que son parte de las necesidades educativas especiales, programas de integración, están entendiendo lo que sucede. Es decir, estas informaciones genéricas no siempre llegan de una manera adecuada. Me parece interesante lo que ocurre del todo estar con mascarillas, cómo interrumpe el proceso de comunicación, por ejemplo, aquellos niños que son no videntes o son sordos, etcétera. O sea, hay una serie de acciones que nosotros desde la esfera psicológica creo que tenemos que intencionar. Ahora sí, por ejemplo, en esa línea un poquito precisar, y lo conversábamos en la planificación de esto. Hoy en día es el COVID-19, pero en el 2010 fue el terremoto. Y tenemos en Chile una serie de fenómenos que también inciden directamente en lo que es el proceso educativo. Por tanto, creo que la realidad, por ejemplo, a la que yo represento, que es una comuna como Santiago, una región como la región metropolitana, es distinta. Me parece ver qué está pasando en Magallanes, qué pasa en Arica, cuando no tenemos COVID, pero tenemos, por ejemplo, inviernos muy crudos, o cuando hay terremotos, cuando, por ejemplo, la afectación o la catástrofe tiene que ver con algo más estructural, o cuando tiene que ver con la muerte, como pasó hace tiempo atrás en Dichato, muertes masivas. Entonces creo que en definitiva acá me parece que si bien estamos planteando en base a esto, a la situación de pandemia, este cambio de contexto, este cambio de escenario de lo presencial, creo que justamente el desafío está en que nosotros nos preguntemos de qué forma estamos preparados y de qué programas podemos empezar a desarrollar desde ya para enfrentar todo tipo de catástrofes, que es muy propia también de lo que sucede en Chile por las características geográficas que nosotros tenemos. Eso respecto a la vinculación con primeros auxilios psicológicos, que es un tema polémico en el ámbito de educación. Creo que eso como una primera base respecto a lo que podemos ir empezando a intencionar.